Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. Hoy vamos a continuar la lectura de la Biblia y hemos llegado al final del segundo libro de Samuel. Para mí ha sido muy reconfortante refrescar las historias que allí se narran en el segundo libro de Samuel y en el primero también. Porque hay detalles que a uno se le olvida. En el capítulo anterior, y lo voy a colocar aquí en pantalla, por eso es que yo estoy muy agradecido con ustedes, mis hermanos, por las correcciones o las opiniones o el estar pendiente, que eso me parece lo mejor de todo. Estar pendiente de los detalles en la lectura, eso me parece excelente. Porque primero, sé que ustedes no se van a dejar engañar por nadie porque va a decir, mira, no, eso es lo que dice allí. Me hicieron la corrección con Samuel, porque claro, yo dije que Samuel era de Efraín y no me equivoqué en eso porque el relato decía que era de Efraín y me pareció sorprendente que un no levita fuese el siguiente sacerdote. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay libros como Reyes y Crónicas que te van aclarando un poco más la historia. O sea, por eso es importante llevar la secuencia histórica. Yo podría haber estudiado teología, yo podría haber tenido la oportunidad de pasar por el seminario teológico, de haber leído la Biblia completa, pero somos seres humanos que nos equivocamos. Y creo que allí es donde está el trabajo del Espíritu Santo, hacernos entender los errores que a veces cometemos. Que no son errores intencionales y que de paso son detalles que no van a afectar la solidez de nuestra fe, pero sí son detalles importantes. Fíjate, por ejemplo, el detalle de la mención de Mical en el capítulo número 21, específicamente en el versículo número 8, donde se habla de que David mató a 5 hijos de Mical. Claro, yo me sorprendí que hasta una pausa hice, dice, oye, Mical tuvo 5 hijos. Porque yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Pero en ese momento me pareció curioso que se llame Mical, la mujer a cuyos 5 hijos David manda a matar, que a mí me pareció eso horroroso. ¿Qué me escribieron algunos? Y lo estuve corroborando con otra versión de la Biblia, que es muy probable que esté hablando de la otra hermana de Mical, que se llamaba, mira, aquí yo tengo la versión Reina Valera siglo XXI, dice que es más probable que sea Merab, hermana de Mical, porque Merab se había casado con Adriel. En cambio, Mical había sido dado como a esposa, creo que era Patiel, que se llamaba el hombre que salió llorando a Mical cuando se la quitaron. Entonces, esos detalles son buenos tomarlos en cuenta porque con esa visión o con ese interés de poner la lupa en el texto, a pesar de que estamos hablando castellano, después hablaremos o investigaremos más con el idioma hebreo, poner interés en esos detalles nos va a ayudar para estudiar los detalles de los libros proféticos como lo son Daniel y Apocalipsis. Así que muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a orar y vamos a leer los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, 22, 23 y 24. Acompáñame en esta oración. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiero darte muchas gracias por los privilegios que nos das de formar parte de la familia de fe y de corregir, Señor, o de ver algunos detalles que nos ayudarán también a ser más detallista y cuidadoso en las lecturas de futuros capítulos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque estamos seguros que tú eres el que guía nuestros pasos por el sendero de la rectitud. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy nos despedimos del segundo libro de Samuel. Comenzamos nuestra lectura con el capítulo número 22, verso 1. Dice el relato de la siguiente manera. Vamos a colocarlo acá en pantalla. Ahí está. David habló David a Jehová las palabras de este cántico. Ustedes saben que David se caracterizó por ser un músico
Y gran parte de los salmos que vamos a leer más adelante, todos ustedes si quieren adelantarse en la lectura de los salmos lo pueden hacer. Los salmos relatan la experiencia de David. Algunos son salmos mesiánicos, otros salmos pidiendo ayuda, otros salmos de agradecimiento. Y aquí vemos entonces la expresión de un hombre que ha cometido errores, pero que ha aprendido a aferrarse al Señor, como tú y yo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Ustedes no creen que estas son las expresiones de un hombre que, a pesar de que ha cometido tantos errores, se aferra al Señor para que el Señor le ayude en su debilidad? Por supuesto que sí. Y él dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, el Seol es el sepulcro. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, haciendo alusión no al santuario de la tierra, sino al templo del cielo. El Señor oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí hay una referencia al santuario celestial. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Hay que entender el lenguaje poético. Evidentemente no sale humo de la nariz de Dios. Es importante entender esto porque cuando lleguemos al libro poético de Job, vamos a ver expresiones similares como esta. Y no referente a Dios, sino referente a otros personajes, como el Leviatán o el Behemoth, que hay personas que el día de hoy piensan que son figuras mitológicas o animales literales que están en alguna parte del mundo como monstruos marinos. Unos monstruos, una cosa así como un dragón. El Behemoth y el Leviatán. Dice que sale humo de sus narices. Pero así como David dice que sale humo de la nariz del Señor, ¿tú crees que realmente sale humo literal de la nariz del Señor? O como si el Señor expulsara fuego por la boca. Como cuando leemos en el libro de Apocalipsis que de la boca del Señor sale una espada aguda de 2 filos. Hay un lenguaje simbólico, hay una expresión poética. Hay una representación, un símil. Una manera de comparar. ¿Qué significa que salió humo de su nariz? Que hay una indignación, hay una molestia de parte del Señor. Una furia, una ira hacia algo. Porque también dice el versículo número 9 que de su boca salió fuego consumidor. ¿Dios escupe fuego de la boca? ¿O esto es simplemente una expresión? Entonces, cuando lleguemos al libro de Job, que pronto vamos a llegar si Dios lo permite, vamos a entender que es un lenguaje poético y que lo hemos leído mal en repetidas ocasiones o que nos lo han enseñado mal. David dice que de la nariz del Señor sale humo y que de su boca sale fuego. Como yo leo la mayoría de los comentarios que llegan a mi teléfono y las notas que algunos escriben en algunos videos, hubo alguien que me dijo: yo leo todo y agradezco todo comentario. Hay algunos que por respeto no respondo, por respeto, porque no quisiera responder como algunos aparentemente entiendo yo que se están expresando. Alguien me dijo que yo no debo suponer,
que yo no debo tratar de asumir algo que no está escrito. Por ejemplo, yo hablaba de Maaca, la mamá de Absalón. ¿Dónde estaba Maaca? Bueno, yo supongo que debía estar con David. No, yo no puedo suponer. No puedo suponer porque si yo le quito o le pongo algo al texto, entonces estoy cometiendo un pecado. Yo no le estoy colocando nada al texto. Yo estoy preguntándome dónde está la mamá de Absalón. La Biblia no me da detalle con respecto a eso. Como tampoco podemos llegar a una conclusión acertada de que si fue Mefibosé o fue Siba el que mintió. Yo asumo que fue Mefibosé el que mintió, otros asumen que fue Siba, y no estamos pecando por eso, simplemente estamos tratando de entender el contexto. Entonces, en algunas ocasiones, cuando yo hago los comentarios asumiendo o interpretando o queriendo entender, no lo hago con la intención de añadirle al texto, sino tratar de conseguir una respuesta. ¿Que me equivoca? Quizás me equivoque. Pero para eso estamos, para ir aprendiendo. Entonces, ¿puedo yo suponer que de la boca del Señor sale fuego de forma literal y que sale humo de su nariz? Yo creo que tuvo un lenguaje simbólico. El hecho de que esté escrito así no quiere decir que sea literalmente así, porque es una canción, es un poema. Carbones fueron por él encendidos. Se inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. O sea, que los pies del Señor están rodeados de sombra. ¿O será que la tierra en medio de su pecado es el estrado de los pies del Señor? Habría que ver cómo interpretamos este texto. Cabalgó sobre un querubín. ¿Quiere decir que el Señor anda montado encima de un ángel? Y el ángel anda cargando al Señor por donde quiera que el Señor vaya, porque dice que cabalgó sobre un querubín como que si el ángel fuera un caballo. ¿O esto es un lenguaje simbólico? Y es interesantísimo, porque cuando lleguemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, vamos a ver todo esto del lenguaje simbólico dentro de la poesía, dentro de la literatura sapiencial. Cabalgó sobre un querubín, versículo 11, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y lo destruyó, hablando de los enemigos. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, dice David, me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dice David, se agradó de mí a pesar de todos los errores que he cometido en mi vida. Porque hasta el último capítulo, el 21, cuando David manda a matar a 7 familiares descendientes o familiares cercanos de Saúl. Para mí eso fue un error, pero a pesar de los errores, el Señor extendió su gracia sobre David, y eso a mí me llena de esperanza. Porque si yo me hago una autoevaluación, hermano, mire, es que nadie es digno de salvación. Nadie es digno de salvación, pero podemos ser salvos si aceptamos por fe los méritos de Cristo. Él sí es digno. Nosotros hemos sido sumergidos en el pecado, pero rescatados del lodo cenagoso en el cual estábamos. Entonces el Señor me libró y se agradó de mí por la gracia del Señor. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Como que si David hubiese sido intachable. No,
Porque la justicia a la cual David se refiere es la justicia de Cristo, la justicia del Mesías. Desde un principio, cuando David se sentó en el trono, se le habló que a través de la simiente de David saldría el Mesías. Porque su reino sería un reino perpetuo. Y no es una justicia de intachabilidad, es una justicia que se le imputó a David. Se le imputó, como también se nos imputa a nosotros. Por eso se habla en las cartas de Pablo, la justificación por la fe. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. De verdad, las manos de David estaban limpias. ¿O era que el Señor había limpiado esas manos? Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios. Esto es verdad. David nunca se apartó de la presencia del Señor. El día que cometió el error con Betsabé, bueno, ese día David no era que dejó de ser creyente, se dejó llevar por sus pasiones, pero siempre mantuvo en su mente que Dios era Dios y punto. ¿Verdad? O David dejó de ser creyente, ese día se volvió ateo, ese día dijo, yo no creo en ti, Señor, y entonces voy a hacer lo que me plazca, ¿no? Sencillamente se dejó llevar por sus pasiones. Pero no dejó de ser creyente, porque en el momento que lo reprendieron, David reconoció su error. Versículo número 23, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Aunque David haya cometido errores, nunca fue idólatra, nunca fue ateo, nunca levantó una imagen de otro Dios. Fui recto para con él desde una perspectiva, y me he guardado me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, le dice David al Señor, y el recto para con el hombre íntegro. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Evidentemente David había pasado por un proceso de arrepentimiento y mejoramiento de vida, porque este ya no es el David muchacho, este es el David ya viejo. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Me gusta esta expresión, acrisolada. El crisol es un instrumento que se utiliza al fuego para purificar el oro, el crisol, el fuego del crisol, para sacar la escoria del oro. Y aquí David dice que acrisolada es la palabra de Jehová, es una palabra limpia, pura. Escudo es esa palabra a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? Versículo 32. ¿Quién es Dios sino Jehová? Nunca David puso su vista en otro Dios que no fuera el Señor. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me han engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos delante de mí, y mis pies no han resbalado. Aquí estamos hablando ya de un David convertido completamente. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea.
Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. O sea, aquí vemos que David eliminó a todos aquellos enemigos del pueblo de Israel, y que a pesar que dice aquí David que clamaban a Jehová, Dios no los oyó porque su clamor no era sincero. Porque Dios, si algo quería Dios, era que su nombre fuera realzado y aceptado en otras naciones. Cuando David dice Dios no los oyó, es porque sus arrepentimientos, sus clamores no eran sinceros. Y el único que conoce la sinceridad del corazón es el Señor. Nosotros podemos engañar a muchas personas, pero a Dios no lo vamos a engañar. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus recintos. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre por todo lo que has hecho en mi vida, por toda tu misericordia, por todo tu perdón, por toda la restauración que has hecho en mi ser. Te voy a reconocer públicamente, todos los días cantaré a tu nombre. Te reconoceré y te presentaré en todo lo que haga. Esa es una manera de resumir lo que David está diciendo allí. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Tú puedes decir, bueno, David se está refiriendo a sí mismo como rey y como ungido, pero de una manera tácita, inspirado por el Espíritu Santo, está señalando al Mesías. Porque él salva gloriosamente a su rey, o sea, él como rey, y usa de misericordia para con su ungido. Si tú dices, ¿se está refiriendo a él? Sí, se está refiriendo a él. Pero inspirado por el Espíritu Santo está señalando al Mesías. Porque cuando habla de la descendencia para siempre, el Mesías vendría de la descendencia de David. Y aquí termina el capítulo número 22. Vamos con el capítulo número 23, donde David expresa sus últimas palabras. Estas son las, pues ya David está viejo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo, David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel por todos los salmos que escribió. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? ¿Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una ventana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra? No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Fíjate lo que dice David, ¿no? ¿Podrá haber alguien íntegro que refleje adecuadamente la imagen del Señor? Y David confiesa y dice, no es así mi casa para con Dios. O sea, yo me he equivocado. Tengo temor de Dios, respeto al Señor, amo al Señor, quiero que el Señor me guíe, pero yo me he equivocado en mi vida. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo,
Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David está reconociendo que se ha equivocado cantidad de veces. Mira, vamos a volver a repetir los versículos anteriores. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá quien gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Es decir, habrá un gobernante que sea una bendición total y que provea a través de su gobierno, un gobierno de paz, de amor, de misericordia, de luz, en entendimiento de la voluntad del Señor. Habrá alguien que gobierne así. Y David dice, mira, lamentablemente mi casa no ha sido así. Sin embargo, a pesar de eso, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Porque este gobierno perpetuo de David es el gobierno de Cristo, el gobierno del Mesías, el reino mesiánico. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiera tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Aquí cambia el escenario, después de que David expresa esas palabras, y David entonces, después que da este discurso, yo hice unas notas particulares con respecto a cómo será ese rey verdadero que refleja íntegramente la voluntad de Dios. Coloqué 3 cosas aquí. Habrá un rey victorioso, leal y que levanta a los caídos. Ese solamente lo puede hacer Cristo. Estos son los hombres, los nombres de los valientes que tuvo David. Joseth-Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. ¿Ustedes habían escuchado ese nombre antes? No. O de repente lo leímos pero rápido. El Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino. El principal de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. David tuvo sed
Y estos 3 hombres eran tan fieles a David, lo respetaban tanto, lo querían tanto y sabía que David era un hombre de gran importancia para Israel, que ellos prefirieron sacrificar sus vidas, cosa que no pasó, o sea, no se murieron, con tal de buscar un vaso de agua para el rey. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el jefe más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevado. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia fuerza. Esto es como un resumen que hace para mí el mismo David o Natán o quien haya escrito este relato, tratando de reconocer a hombres que durante todos los relatos anteriores no se habían mencionado. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre entre los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, aquel que lamentablemente murió de manos de Abner, Asael era hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo de Belén, también estaba entre ese grupo. Sama Arodita, Élica Arodita, Élica parece nombre de mujer pero es nombre de hombre. Él es Paltita, Irá, hijo de Iques Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunaí, Usatita, Salmón, Aoita, Maharaí, Netofatita, Eleb, hijo de Baná, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaía, Pirotanita, Idai, de los arroyos de Gaz, Abialbón, Arbatita, Asmebet, Barumita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Yasén, Sama, Ararita, Ahián, hijo de Samar Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Aitofel, ¿será el mismo Aitofel? Es probable. O sea que había un familiar de Aitofel que pertenecía al grupo de aquellos 30 valientes que andaban con David. Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, hijo de Natán, el profeta quizá, profeta Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naaraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Garet y Trita, Urías Eteo, ¿se acuerdan de Urías? El que David lamentablemente mandó a matar. 37 por todos. Entre esos 37, los 30 guerreros de David, los 3 valientes y otros más que acompañaban allí a David. Eso era quienes acompañaron a David, aunque ustedes saben por los capítulos anteriores que eran 400 personas que al inicio acompañaban a David, incluso llegaron hasta ser 600 personas que estaban con él. Quizá las mujeres de estos hombres, porque no creo que estos hombres fueran todos solteros, seguramente tenían sus esposas y algunas esposas, y aquí es donde vienen las suposiciones. El relato no lo dice, y yo no estoy suponiendo ni para llevarle la contraria a nadie, ni para hacer molestar a nadie. Yo estoy suponiendo porque, oye, si se mencionan a estos 37 guerreros, soldados que estuvieron con David, donde lamentablemente muere Asael, muere Urías, pero se lo menciona y se mantiene aquí el registro, se menciona a un Aitofel, que no sabemos si es el mismo o es otro,
tendríamos que seguir investigando. Se menciona a un hijo de Natán, que no sabemos si es el profeta o es otro. Aquí vienen las suposiciones, no con el interés de molestar a nadie. Es decir, oye, si eran 37 guerreros, ¿por qué iban casi 600 personas con David? ¿Quiénes eran esas otras personas? ¿Había niños? ¿Había mujeres? ¿Había ancianos? ¿Había personas que se dedicaban a la comida, a cocinar? ¿Había personas que levantaban las tiendas? ¿Había personas que, no sé, o sea, estamos hablando de 600 personas, hermanos? Había personas que se encargaban de buscar el agua. Había personas que se encargaban de buscar la leña. Había personas que se encargaban de lavar la ropa. No lo sé. Uno asume y supone que todas esas personas tenían funciones diferentes. Porque ¿qué haríamos nosotros con 600 personas caminando por diferentes lugares? Con hambre, con sed, con sueño, cansados. Tenemos que defender al rey, tenemos que apoyar al rey. Ahora, ¿entraron todas esas personas en la cueva en el momento en que David le cortó el manto a Saúl? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Entonces, esas son cosas que uno se pregunta y no está pecando por suponer, no está pecando por querer imaginarse el escenario de las cosas que pudieron haber sucedido. Creo que si Dios dejó estas historias es para despertar también nuestra curiosidad en algunos detalles. Vamos con el último capítulo. Por cierto que leer estos nombres a veces es un poquito complicado porque no estamos acostumbrados a este tipo de nombres, pero cada nombre tiene un significado también. Versículo número 1 del capítulo 24, volvió a acercarse la ira de Jehová contra Israel. Este capítulo 24, hermanos, va unido a otro capítulo. ¿Ok? Vamos a leerlo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recoge ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? El mismo Joab le está diciendo a David, no es necesario hacer este censo. ¿Con qué propósito lo quieres hacer? ¿Hay algún pecado en llevar un registro de todos los que están con nosotros? ¿Hay algún pecado en eso? Yo creo que no. Yo creo que no había pecado en hacer censo. Porque yo creo que los censos son importantes para llevar un registro de muchas cosas. El problema no era el censo en sí, el problema era la intención del censo. Porque David manda a censar a todas las tribus de Israel, pero aparte hace un censo de Judá. El versículo 1 lo dice, ve, le dice a Joab, ve y haz, bueno, aparentemente, y aquí es donde vienen las suposiciones, ¿no? Aparentemente fue Jehová el que le dijo a David, haz un censo, y que ese censo a la final fue una soga también para David. Hay un relato, si no me equivoco, hermanos, ustedes me corrigen si estoy equivocado, creo que es en primero de Crónicas 21, voy a buscarlo por acá. Vamos a ver. Sí, es correcto. Primero de Crónicas 21, hermanos. Primero de Crónicas 21. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Primero de Crónicas 21. Es el mismo relato. Pero este relato en Crónicas dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. ¿Te das cuenta por qué nosotros tenemos que investigar? En el capítulo 24 de 2 de Samuel dice que fue Dios el que incitó a David. Y en este primer libro de Crónicas dice que fue Satanás que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Bueno, o fue Dios o fue Satanás. Tenemos que investigar. Ya yo hice un estudio con respecto a eso. Lo hice aquí en Biblia Explicada. Hice un estudio sobre ¿qué fue lo que pasó aquí realmente? Si te interesa saber lo que pasó, si fue Dios o fue Satanás,
porque tenemos dos relatos en una misma Biblia que nos dicen dos cosas totalmente diferentes, porque aquí el versículo 1 de 2 de Samuel 24 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese, ve y haz un censo en Israel y en Judá. ¿Quieres conocer qué fue lo que pasó? Bueno, yo te invito a que veas la explicación más detallada que hago sobre 2 de Samuel 24 y sobre 1 de Crónicas capítulo 21. No lo voy a hacer aquí porque me va a tomar mucho tiempo. Pero si realmente te interesa, búscalo. Aquí en el canal está la explicación. Mire, hermanos, aquí David está haciendo dos censos, uno para Israel y uno para Judá. David quería saber cuántos habían de Judá y cuántos habían de Israel para, si llegase a suceder alguna guerra entre ellos, entre israelitas y judíos, David sabía con qué contar para atacar a Israel. Y eso fue lo que no le pareció a Joab bien. O sea, Señor, no es bueno lo que estás haciendo. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y lo que ve a mi señor el rey, más por qué se complace el rey en hacer esto. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Yazer. O sea, se gastó tiempo y recursos para hacer el censo. Después fueron a Galab, que es el territorio del lado oriental, y a la tierra baja de Opsi, y de allí a Dan-Jaán, y de los alrededores de Sidón. Fueron pues a la fortaleza de Tiro, y todas las ciudades de los heveos, y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Berseba, al Negueb de Judá en Berseba. Versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 29 días. 9 meses y 29 días censando a la población. Y Joab dio el censo, que esto era censo de guerreros. Y Jehová dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Se estaba censando guerreros para comparar quiénes tenían más ejército en caso de una batalla entre Israel y Judá. Fíjate la división, aquí está la división. 800,000 hombres fuertes que sacaban espada en Israel, y los de Judá 500,000 hombres. No fue el censo en sí el problema, fue la intención con la cual se hizo el censo. David estaba previendo una guerra futuro entre judíos e israelitas. Que al final todos eran israelitas. El que incitó, y ya voy a adelantarte algo, pero te sigo dejando la curiosidad para que vayas y veas los capítulos que lo expliqué. Aquí evidentemente Satanás le puso una trampa a David. Y el Señor se enojó por eso. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. No fue el censo en sí. Tener una estadística no era malo. Era la intención con la cual se hacía. Cuando David se dio cuenta que tenía 500,000 hombres y en Israel había 800, dijo, en caso de una guerra, bueno, tengo suficiente gente. Pero él estaba pensando era en eso, en una futura guerra, en lugar de administrar correctamente a la nación de Israel para que fueran un pueblo sólido confiando en el Señor. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, no es Natán, es Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. David comete un error y el Señor le da 3 opciones de 3 consecuencias que van a pasar. Si tú fueras el rey David, mis hermanos, vamos a ser sinceros, ¿cuál hubieses escogido? ¿O qué esperarías que escogiese el rey, sabiendo que fue el rey el que se equivocó y puso a sus guerreros 9 meses recorriendo Israel para tomar el censo en caso de que hubiese una batalla entre israelitas y judíos?
¿Qué hubieses hecho tú o qué creerías tú que fue lo correcto o qué hubiese sido lo correcto que tendría que hacer David? Vamos a ver las opciones. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? Eso incluiría todo, ¿no? O sea, la gente va a pasar 7 años de hambre por culpa tuya. O que tú huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Ya David había pasado por una etapa de persecución de parte de Saúl y de su propio hijo Absalón. A ver, David, ¿prefieres que tu pueblo pase hambre por 7 años? ¿O prefieres tú ser perseguido durante 3 meses? No dice que va a morir perseguido. O 3 días que haya peste en la tierra. Piensa, le dice el profeta. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, es decir, al Señor. ¿Qué crees tú que sería lo correcto, hermanos? ¿Quién se equivocó? ¿Qué sería lo correcto? Oye, lo correcto sería 3 meses de persecución para él. ¿Por qué? ¿Por qué mis errores tienen que afectar a los demás? Ah, pero vean la respuesta de David. David dijo a Gad, versículo 14, en grande angustia estoy. Claro, porque yo no quiero que me persigan, pero tampoco quiero que el pueblo sufra. En gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Fíjate lo que él dice, las misericordias de Dios son muchas. Pero David, el Señor te está dando 3 opciones. El hecho de que tú te libres de una persecución no quiere decir que las personas van a dejar de sufrir porque Dios es misericordioso. En tu mano está el tomar la decisión. Es decir, aquí se va a demostrar la razón por la cual hiciste el censo. Porque lo hiciste pensando en ti. Y ahora que viene una consecuencia, sigues pensando en ti. No estás pensando en los demás. Tú estás pensando de que a ti te pueden quitar el trono los israelitas cuando Dios te ha prometido a ti que vas a ser rey y que tu descendencia se va a mantener perpetuamente hasta que llegue el Mesías. Hermano, así es nuestro corazón. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre lleno de errores como tú y yo. Caigamos en las manos del Señor porque Él es misericordioso. Eso es como cuando decimos, no, es que Dios entiende. Sí, Dios entiende, pero la consecuencia viene. Lo correcto hubiese sido, ok, yo cometí la falta, yo sufriré mi consecuencia. Ah, no, como son 3 días nada más, que venga la peste. Ah, ok, fíjate. Y esto lo está haciendo un hombre que es temeroso de Dios. Te podrás imaginar las decisiones que toman los gobernantes el día de hoy en los países para salvar su propio pellejo a costillas del resto de la población. Personas que no tienen temor de Dios. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Uno dice, Dios mató 70,000 hombres. No, fue David, porque David fue el que escogió 3 días de peste. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aurana Jebuseo. Cuando yo explico esto sobre el ángel de Jehová, en el video donde hago el análisis de este capítulo con detalle, yo digo algo allí y yo quisiera que ustedes dieran su opinión sobre lo que yo dije ahí, de quién es este ángel de Jehová. Y David, mientras estaba pasando eso, es Dios quien toma la iniciativa de decir basta. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé e hice la maldad. En lugar David de decir, Señor, basta, fue Dios mismo el que dijo, mira, no más, porque David va a esperar los 3 días completos. Así es el ser humano. David a la final termina reconociendo y diciendo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Después que murió todo ese gentío es que reconoce. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Estoy en el versículo número 17. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová
en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna, imagínate tú, Araúna. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez ese personaje? Seguramente lo hemos leído, pero se nos había olvidado. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salieron entonces. Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto y trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Araúna. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sabes que a veces toman estos versículos para motivar las ofrendas en las iglesias? No voy a ofrecer nada al Señor que no me cueste. Pero David, en este contexto, debió haber ofrecido su vida para ser perseguido durante 3 meses, y prefirió David que las personas sufrieran la peste por 3 días. Si no fuera porque el mismo Señor detuvo la peste, David hubiese esperado los 3 días completos. No voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas, que a mí me parece estos sacrificios y estos holocaustos lejos del santuario me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque oye, si tienes un santuario, ¿por qué el Señor nos manda a la montaña? ¿Qué estaba pasando en el santuario? ¿Y qué estaba pasando con los sacerdotes? ¿Y qué estaba pasando con el arca que el Señor manda a ofrecer sacrificios lejos a una montaña? Esas son cosas que debemos nosotros preguntarnos. Edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y aquí se termina el segundo libro de Samuel. ¿Qué reflexionamos con todo esto, mis hermanos? Y yo voy a repetir una frase que utilicé ya hace 1 o 2 videos atrás, donde dije que el Antiguo Testamento es el reflejo de lo que hemos llegado a ser, de lo que somos a causa del pecado y de la maldad que está en nuestro corazón. El Antiguo Testamento es el reflejo de los errores de los siervos de Dios, así como tú y yo hoy tenemos errores. Y también refleja la necesidad de un Salvador. Y hoy nosotros necesitamos de ese Salvador en nuestra vida, que hoy intercede por nosotros delante de la presencia del Padre en el santuario celestial. Ese Salvador, ese verdadero Rey que no se equivoca, que es digno de nuestra adoración, se llama Cristo Jesús. Por eso somos cristianos. Y todo el Antiguo Testamento, que lamentablemente hoy se ignora, muchos relatos que tienen grandes lecciones, apuntan hacia ese Mesías. Un Mesías que ya no solo vendrá como cordero, ni como sacerdote, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, para llevarnos a la patria celestial. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Hay resultados en cada decisión que tomamos, pero la mejor decisión que podemos tomar el día de hoy en todo este aprendizaje es a confiar en el Señor y a consultarle para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura aquí en Esperanza, comenzando con un nuevo libro, el primero de los Reyes. Esperanza es el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom para todos.